Hola, somos Carla y Homero Vite y a nombre de Piedras Vivas queremos darte la bienvenida a nuestro tercer congreso Aptos para Enseñar. Estamos seguros que esta semana estará llena de conocimientos que nos ayudarán a ser mejores a todos aquellos que educamos en casa y que ahora con la pandemia, pues bueno, todos tenemos niños que educar en casa. Claro. Todo el congreso que ustedes van a observar es completamente gratuito, completamente en línea, y esperamos que sean de su agrado y que sean muy útiles para que puedan desarrollar en sus hogares la educación en casa. ¿Qué tal que comenzamos poniendo este tiempo en manos de Dios? Señor y Padre, gracias por este día. Ayúdanos, Señor, a recibir todos los conocimientos que nos van a dar. Habla nuestro corazón, habla nuestra mente y nos ponemos en tus manos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bienvenidos. Bienvenidos. Piedras Vivas es un ministerio que nació en marzo del 2017 en la Iglesia de Amistad de Monterrey. Como ministerio, Piedras Vivas está enfocado en acompañar a las familias que han decidido educar a sus hijos en casa, buscando esta formación basada en principios bíblicos. Piedras Vivas va dirigido a las familias que hacen homeschool o que enseñan a sus hijos en su casa, tanto para los padres como para los hijos. Para los padres, lo que hace el Ministerio de Piedras Vivas es dar un marco académico, un marco para poder compartir a los hijos los principios bíblicos tan importantes hoy en día. Y para los niños les permite una sana convivencia con otros niños que también son educados en casa, compartiendo las experiencias que han tenido. Como ministerio realizamos actividades para la convivencia familiar. Para nosotros es muy importante buscar la integración como familia y entre familias. Entonces, una actividad principal es juntarnos y unánimes orar, buscar la dirección de Dios, ya sea como familia o como ministerio. También entendiendo que es importante enriquecernos como padres y capacitarnos para poder utilizar ciertas herramientas en la formación adecuada de nuestros hijos, realizamos pláticas mensualmente dadas por expertos en ciertos temas. Debido a que hay niños, pues buscamos también que haya en ellos esa convivencia, una sana convivencia entre niños, que puedan llegar a ser familia. A través de visitas o talleres o eventos donde ellos puedan ser expuestos para poder adquirir experiencia y herramientas y ser moldeados de acuerdo a lo que Dios tiene para cada uno de ellos. Los congresos son muy importantes ya que permite compartir las experiencias entre la comunidad homeschool. Es una oportunidad única que hacemos 1 o 2 veces al año, además de invitar ponentes nacionales y extranjeros para que nos actualicen en cómo educar a la familia, cómo educar a los niños y los padres, qué método es el más adecuado para educarlos a ellos en los principios bíblicos que tenemos. A continuación con nosotros se encuentra la licenciada Marina Salazar, con la conferencia titulada ¿Cómo aprenden nuestros hijos? Cuenta con 30 años de experiencia en el ámbito educativo. Es licenciada en educación preescolar, cuenta con estudios en psicomotricidad, grafomotricidad, enseñanza constructivista de las matemáticas, evaluación y diagnóstico. Está certificada como coach en disciplina positiva en el aula y crecimiento personal. Actualmente funge como asesora externa en varias instituciones relacionadas con la educación y atención para niños. Es directora de Learning, Centro de Apoyo Educativo, y brinda acompañamiento a diversas familias en temas de crecimiento personal y apoyo parental. Demos la bienvenida a la licenciada Marina Salazar.
Hola, ¿cómo están? Soy la licenciada Marina Salazar, directora de Learning, Centro de Apoyo Educativo y Desarrollo Integral. El día de hoy he preparado para ustedes una charla que se llama ¿Cómo aprenden nuestros hijos? Y la idea es compartir ideas que puedan servirles para favorecer el desarrollo y el proceso de enseñanza-aprendizaje de sus niños. Está diseñado para primaria, pero realmente de lo que les voy a hablar les puede enseñar o les puede ayudar en el proceso de enseñanza-aprendizaje de tu hijo de cualquier edad. Fíjense muy bien, ¿cómo aprenden nuestros hijos? La respuesta nos la da la neurociencia cognitiva. ¿Qué es la neurociencia cognitiva? Es la ciencia que une a la neurociencia con la psicología y que se encarga de estudiar cómo funciona nuestra mente cuando estamos pensando. Nos dice cómo elaboramos el conocimiento, ya que investiga las estructuras y el funcionamiento de nuestro sistema nervioso. Por lo tanto, hoy sabemos cómo aprender a aprender. Fíjense muy bien, a través de la ciencia cognitiva voy a hacer esto pequeño, así, para que puedan ver la pantalla completa, porque creo que la imagen lo está bloqueando. Nuestro cerebro es una máquina de procesar información. Y tiene tres funciones importantes, que es recibir la información, procesar la información y dar una respuesta al medio ambiente. ¿Cómo recibe la información? A través del sistema sensitivo. ¿Cómo elabora la información o cómo la mueve? A través de las funciones mentales superiores. Y nuestro cerebro da una respuesta al medio ambiente a través, del lenguaje, que puede ser oral o escrito y a través del movimiento. Fíjense muy bien. Me encanta este dibujo que es de la doctora Mimi Presley. Este dibujo representa a nuestro cerebro como si fuera una máquina procesadora de información. Fíjense muy bien. Voy a abrir aquí, a ver, ahí está. Fíjense bien. Todas las personas tenemos la capacidad de aprender. La pregunta es, ¿cómo? Pues fíjense, si utilizamos el método correcto y practicamos, vamos a garantizar el aprendizaje. Nuestro cerebro, aquí representado en esta imagen, ustedes se pueden dar cuenta que tiene como como si fuera un embudo y tiene una flechita. Bueno, a través de ese embudo, que sería la atención, nosotros recibimos la información a través de nuestros sentidos. Principalmente cuando estamos en un proceso de enseñanza-aprendizaje, es a través de lo que vemos, de lo que escuchamos y de lo que sentimos. Y esta información pasa y genera representaciones mentales que se instalan en nuestra memoria a corto plazo. Y luego, a través de nuestras funciones mentales superiores, que es analizar, sintetizar, comparar, categorizar, la estamos moviendo para realmente anclarla y empoderarnos de ese proceso. Ahora les voy a explicar cómo se da todo este proceso. Muy bien. Ok, de nuevo voy a quitar la imagen para que ustedes puedan ver la imagen completa. Si esto que les acabo de decir es verdad, de que todas las personas podemos aprender, ¿por qué entonces a veces nos encontramos a niños como el que está en la primera fotografía? Niños que se ven desanimados, niños que no quieren aprender. A mí me encantaría que todos los niños se vieran como los de la fotografía que está del lado derecho. Un niño contento, alegre y deseoso de aprender. Bueno, para que nuestros hijos estén como la fotografía del lado derecho, vamos a entender cómo funciona nuestra cabeza, cómo funciona nuestro cerebro. Y para eso quiero que se imaginen que nuestro cerebro es como una supercomputadora. Y si es una supercomputadora, entonces entenderemos que está formado por diferentes sistemas y que estos sistemas tienen filtros a través de los cuales va pasando la información, igualito que en una computadora. Bueno, vamos a entender. Fíjense muy bien. En nuestro cerebro hay tres filtros o tres sistemas muy importantes que están involucrados en los procesos de enseñanza-aprendizaje. El primer filtro es el sistema de activación reticular, SAR. Es el encargado de decidir a qué le ponemos atención, si ponemos o no ponemos atención. El sistema de activación reticular es el que nos ayuda a seleccionar a qué estímulos le vamos a poner atención y nos ayuda a inhibir aquellos estímulos
que no son relevantes, porque si le pusiéramos atención a todos los estímulos que hay en el ambiente, nos volveríamos locos. Entonces, por eso es bien importante este sistema. Ahora ustedes se estarán preguntando, ¿cómo activo este sistema? ¿Cómo hago que la respuesta sea que sí, que mi hijo sí ponga atención a ese estímulo que yo le estoy presentando? Pues fíjense muy bien. El aprendizaje promueve el aprendizaje. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, que si las experiencias de aprendizaje que estoy teniendo son positivas, seguramente este sistema se va a activar de manera positiva. Porque aquí es precisamente donde entra en acción el segundo sistema del que les estoy hablando, que es la amígdala. Es este siguiente filtro. La amígdala es la que decide si tiene ganas de aprender o no tiene ganas de aprender. Y esto es de acuerdo al significado que se le está dando a la información. Me voy a regresar a esta filmina en donde vimos a estos dos pequeñines y en donde, voy a volver a poner aquí la imagen, en donde ustedes están viendo, en esta fotografía que tenemos del lado izquierdo, vemos a un niño que está desanimado. ¿Por qué? Porque ha tenido experiencias negativas. Es este niño que cuando se le presentó una situación, vamos a poner un ejemplo de las matemáticas. Seguramente conocen a gente que ama las matemáticas, pero muchísima gente dice que las matemáticas es lo más difícil y tienden a rechazarla. Bueno, ¿por qué es esto? Porque las primeras experiencias que tuvieron fueron negativas. Se enfrentaron al fracaso, se les hizo difícil. Entonces la amígdala, ahí en esa parte se generó una huella negativa sobre ese proceso de aprendizaje. Aprendió que las matemáticas no eran agradables y entonces ya estuvo predispuesto a no aprender. Lo que nosotros tenemos que hacer es generar que el aprendizaje sea positivo y sea agradable para que los niños tengan esta actitud como el del niño de la segunda fotografía. Bueno, vamos a avanzar y regresar a esta. Fíjense muy bien, vamos a hablar un poquito más sobre lo que es la amígdala. Este filtro que le da significado emocional a la información. Esto como se los acabo de comentar con el ejemplo de las matemáticas, ¿ok? Por eso, cuando los niños se divierten y la están pasando bien, aprenden mejor. Si hay estrés, si hay miedo o hay mucha frustración, el aprendizaje no se da. Entonces, nosotros lo que tenemos que hacer es tratar de que nuestros hijos le den un valor emocional positivo a través de experiencias positivas. Obviamente, con esto no les estoy diciendo que nuestros niños no se van a equivocar. Solo les estoy invitando a tener una actitud diferente ante el error. Tenemos que entender que los errores son parte del proceso de aprendizaje, son oportunidades para apoyarnos a tener una práctica y a aprender en base del error. Fíjense muy bien, si yo le estoy enseñando a mi niño a sumar y se equivoca, entonces yo lo que tengo que ver es en dónde se equivocó. Tengo que ver muy bien hasta dónde lo hizo bien y validar lo que sí está haciendo bien para que en esa parte, mira, esto está muy bien, aquí lo hiciste bien, pero aquí se te olvidó la que llevabas, ¿ok? Entonces, en ese momento, ok, ya validaste lo que sí estaba haciendo bien y entonces él va a empezar a tener una actitud positiva. Fíjese bien otro punto importante. Cuando el niño se mantiene motivado, está mucho más dispuesto a aprender. Entonces, hay que ir entendiendo. Entonces, ya tenemos el primer filtro, que es el sistema de activación reticular. ¿Pongo o no pongo atención? El segundo es tengo ganas de hacerlo. Y el tercer filtro está formado por la dopamina. ¿Qué es la dopamina? Es un químico que se produce en nuestro cerebro ante las experiencias agradables. Y fíjense muy bien lo que les puse aquí. La dopamina es un neurotransmisor que tiene muchas funciones en el cerebro. Y una de sus funciones es el proceso de aprendizaje. La dopamina influye en la producción de atención y en qué tanto podemos memorizar. Tanto la atención como la memoria son dos elementos muy importantes en los procesos de aprendizaje.
Entonces, si ya les dije que la dopamina es un químico que se produce cuando tenemos experiencias agradables, entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer para que se produzca? Generar sensación de que la estamos pasando bien. Entonces, si cuando estamos aprendiendo nos la pasamos bien, nos estamos divirtiendo, entonces habrá una mayor producción de dopamina y entonces tendremos estos 3 filtros van a estar a favor del proceso de aprendizaje. ¿Ok? Ahora, la pregunta es, ¿cómo se da el aprendizaje? Bueno, se da a través de 3 pasos. El primer paso es cuando nosotros recibimos la información a través de los sentidos, se genera una huella en nuestra mente que son estas representaciones mentales. Después, el segundo paso es cuando pasamos estas representaciones a nuestra memoria de corto plazo hacia la memoria de largo plazo. Y el tercer punto es cuando podemos recuperar esa información. Por lo tanto, hay que anclar la información a través de asociaciones. Nuestro cerebro es una máquina de asociaciones. Y no solamente asocia esta máquina que tenemos aquí, que ya les había enseñado esta filmina, no solamente asocia ideas y conceptos, también asocia emociones. Entonces, fíjense muy bien, este proceso se da cuando recibo la información, como les decía, vía sensorial, y luego la almaceno ahí donde les puse la estrellita amarilla. Estamos hablando de la memoria a corto plazo. Y ahorita que les dije que cómo se da el aprendizaje, hablé de asociaciones. Entonces, tenemos que entender que estas asociaciones se hacen a través del conocimiento previo. Yo ya tengo siempre información previa. Y cuando recibo nueva información, se organiza en la memoria a corto plazo, hace conflicto con la que yo ya tenía. Y entonces, ¿cómo voy a mover la información? ¿Se acuerdan que les decía que la analizo a través de las funciones mentales superiores? Bueno, con esas asociaciones la voy a empezar a mover para que realmente la información se vaya a memoria a largo plazo y entonces se generen aprendizajes significativos. Obviamente la pregunta de ustedes es, ¿cómo? Bueno, para eso les voy a presentar este modelo de enseñanza que es un modelo interactivo, en donde tanto sus hijos como ustedes van a participar. Si yo quiero pasar por todos estos pasos para que se dé el proceso, les voy a decir cómo hacerlo. La motivación es la que pone en marcha el aprendizaje. La motivación, que obviamente si ya ahorita la están relacionando con la amígdala, ¿verdad? Ah, ok. ¿Qué es lo que me motiva? A mí me motiva pasarla bien, porque nuestro cerebro clasifica las cosas, clasifica la información, clasifica las experiencias entre agradables y desagradables. Entonces, aquello que te mantiene motivado, aquello que es placentero, te invita a estar ahí, a estar atento. Y cuando la estás pasando mal, cuando estás aburrido, ¿qué haces? Te quieres alejar de eso que te está aburriendo. Entonces, cuando nosotros vamos a presentar una información, hay que mantener o generar motivación hacia el aprendizaje. ¿Cómo lo hacemos? A través de unir los conocimientos nuevos con el conocimiento previo. Por ejemplo, si yo voy a hablar de los animales, les voy a introducir el tema de los animales de la selva, ¿ok? Entonces, yo lo que hago es genero un ambiente motivante y entonces por ahí a lo mejor dejo alguna fotografía de los animales que están, del animal del que quiero hablar. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Lo primero es, ¿cómo lo voy a motivar? Voy a poner en marcha estas conexiones. Entonces, voy a indagar cuáles son los conocimientos previos que mi hijo tiene de ese tema en cuestión, que en este caso hablamos de los animales. Y entonces le voy a preguntar a mi hijo, ¿qué te gustaría saber? ¿Qué es lo que tú ya sabes y qué te gustaría saber? Y entonces empezamos a generar un proceso interactivo entre el cual tú tienes una presentación de un tema, pero haces que tu hijo participe sabiendo qué es lo que él quiere aprender. Y entonces juntos generan un plan de acción. Ahora, ¿cómo presentas el material? A través
de estímulos multisensoriales, porque si se acuerdan de este dibujito, yo dije que recibimos la información vía nuestro sistema sensitivo. Entonces, yo trato de presentar estímulos a través de cuestiones visuales, de cuestiones auditivas y a través donde el niño pueda hacer para aprender. Entonces, de esta manera se presenta el interés del niño y yo, si quisiera yo, obviamente, presentarles un tema del cual los niños no saben, como el ciclo del agua, bueno, entonces tengo que pensar cómo lo voy a motivar. Tengo que presentar apoyos que despierten su interés y su curiosidad, porque acuérdense que les dije que los niños quieren saber, son curiosos por naturaleza. Entonces, en las presentaciones de los temas, ustedes hagan uso de estos elementos que hoy saben. Entonces, cuando nosotros hacemos esto, estamos desarrollando las habilidades de pensamiento de nuestros hijos, estamos desarrollando los procesos verbales y al mismo tiempo estamos enriqueciendo su lenguaje, enriqueciendo su vocabulario. Y bueno, ahora el siguiente paso de este modelo es llevar a los niños a la práctica. Entonces, los niños necesitan hacer algo con la información que están recibiendo. La pueden clasificar, la pueden asociar, pueden hacer una representación, pueden hacer una presentación, pueden generar un dibujo, pueden hacer un resumen, o pueden elaborar oraciones, pueden hacer un debate, pueden conversar de la información, pueden hacer un proyecto. Es decir, llevar a la práctica es mover la información a través de asociar, clasificar, jerarquizar, analizar, sintetizar, ¿ok? Entonces, necesitamos que nuestros niños intervengan en este proceso para que después ellos se vayan empoderando. De esta manera, ellos van a estar moviendo la información de corto plazo, de memoria a corto plazo, hacia la memoria de largo plazo. ¿Y cómo lo van a lograr? Haciendo asociaciones entre la información que ellos ya tenían y la información que hoy están recibiendo nueva. Y para eso es importante que estén moviendo la información. Y luego vamos a llegar al último punto, que es la aplicación de la información, cuando el niño ya puede utilizar la información aprendida. Es decir, esta nueva información ya se convierte en un conocimiento previo para unirlo a otros conocimientos. Es decir, cuando el niño le da un significado propio a la información. ¿Qué significa esta información para mí y cómo puedo utilizarla? De tal manera que en este proceso nosotros podemos llevar a los niños a que vayan aprendiendo lo que aprenden en las ciencias sociales, lo puedan utilizar, por ejemplo, en matemáticas, o lo que aprendieron en matemáticas lo puedan usar en el día a día. Les voy a poner un ejemplo concreto. Si yo le estoy explicando a mi niño sobre lo que es la suma, el niño tiene que entender que la suma es agregar cosas, ¿ok? Y entonces yo le enseño a sumar. Y cuando le enseño a sumar y quiero llevarlo a la aplicación, lo llevo a una tienda para que él pueda decir, ok, esto vale 5 pesos, esto vale 6 pesos. Entonces tengo un billete de 20 pesos, ¿me alcanza o no me alcanza? Ah, bueno, ahí voy a sumar lo que vale uno, lo que vale el otro, y el niño se dará cuenta si ese billete de 20 pesos le sirve o no. Y ahí está aplicando el conocimiento, ya se empoderó de él y lo está utilizando. En eso consiste este modelo de enseñanza. Ahora, es importante que ustedes sepan que el pensamiento también va evolucionando con el tiempo. El pensamiento empieza de lo concreto a lo abstracto. De lo concreto significa lo que puedo ver, lo que puedo tocar, lo que puedo sentir, ¿ok? Son estas características físicas. Y lo abstracto ya es un pensamiento más elaborado. Ya tengo una imagen en mi mente, no necesito ver a la silla para entender que es una silla. Cuando el niño lo aprende a través de tocar la silla, de sentarse, de mover la silla, pero hoy por hoy yo dije silla y ustedes de alguna manera tienen una representación mental y ya se lo imaginaron, porque ya tienen un pensamiento, más elaborado. Entonces, les voy a explicar. En el tema de los animales, por ejemplo, que estaba diciéndoles hace rato, un pensamiento literal es cuando yo le digo al niño, menciona los animales comunes y dime algunas características
físicas de estos animales y te van a decir, pues por ejemplo los pájaros tienen plumas, tienen pico, tienen patas, tienen alas, esas son las características físicas. Pero el perro tiene pelo, tiene estas características, ladra, tiene 4 patas, son completamente diferentes. Entonces eso es un pensamiento literal. Cuando paso al pensamiento inferencial, es cuando los niños son capaces de sacar conclusiones o pueden abstraer información de otra información previa que tienen. Por ejemplo, cuando yo le digo, compara esta lista de animales que tengo aquí y me vas a decir cómo viven en su hábitat natural y cómo viven en cautiverio. Y entonces tú me vas a decir cuáles son las ventajas de vivir en un hábitat natural y cuando están en cautiverio. Entonces, en esa parte ellos están analizando y están utilizando información que ya tienen para hacer algo, están infiriendo. Entonces, y el pensamiento crítico es cuando ellos son capaces de utilizar la información que han aprendido y emitir un juicio, si están de acuerdo o están en desacuerdo, o cuando son capaces de decirte cómo llegaron a una respuesta. Un ejemplo de una actividad que genera pensamiento crítico es hacer un debate. En este mismo ejemplo de los animales, yo le diría a los niños, por ejemplo, yo voy a estar a favor de que los animales vivan en su hábitat natural y tú vas a estar a favor de que los animales vivan en cautiverio. Y el tema a discutir cuáles son los beneficios o cuáles son las características, que tiene o cuáles son las ventajas que se tiene de un animal cuando vive en cautiverio y cuáles son las ventajas que tiene cuando vive en su hábitat natural. Y vamos a generar un debate en donde yo voy a estar a favor de una idea y mi hijo va a estar a favor de la otra idea y entonces él va a justificar y va a decir por qué y me va a tratar de convencer y yo lo voy a tratar de convencer a él. Aquí el tema no es quién convence a quién, es que él sea capaz de elaborar los argumentos para defender su idea. Y entonces ahí estamos desarrollando pensamiento crítico. O también, voy a abrir aquí la imagen. O también esto sucede, por ejemplo, cuando nosotros les pedimos que justifiquen su respuesta. Cuando nosotros le decimos, ¿estás a favor o en contra de esto? ¿Y por qué? O cuando nosotros le dijimos, cuando estamos en el ejemplo de las matemáticas que yo les decía, ¿se acuerdan que hay que orientar a los errores como parte del proceso de enseñanza, entender que son parte de este proceso? Cuando yo le digo al niño, a ver, mi amor, ¿hasta dónde entendiste? ¿Qué fue lo que hiciste? Explícame. Y el niño me dice, es que hice esto por esto, y expliqué, y me explica por qué tomó la decisión de hacerlo de una manera o de otra. Bueno, ahí está desarrollando y pasando de un pensamiento literal a un pensamiento más elaborado, hasta llegar a un pensamiento de análisis crítico, cuando es capaz de decir cómo llegó a esa conclusión. Un poquito como trabalenguas, el pensamiento crítico es, yo solo sé que sé cuando sé por qué sé. Ok, bueno, vamos a continuar con la presentación. Voy a quitar esto para no tapar las letras. Voy a poner por acá. Ok, muy bien. Ahora, en base a todo esto que hemos estado escuchando, ya podemos entender el niño frente al aprendizaje. ¿Eso qué quiere decir? ¿Qué es lo que interviene para que mi niño aprenda? Entonces ya nos dimos cuenta que el sistema de creencias, es decir, de acuerdo a las experiencias que él ha tenido en el camino, va a ser la actitud que él tenga frente al aprendizaje. Ahora, otro tema del que hablamos hace rato, yo les dije que nosotros aprendemos de manera consciente y de manera inconsciente. ¿Qué significa esto? Bueno, de manera consciente es cuando elaboramos todo este proceso que les acabo de explicar, cuando convertimos estas representaciones mentales y las vamos llevando del proceso de memoria a corto plazo a largo plazo y se elabora todo este proceso de aprendizaje. Pero también, mientras estamos dormidos, quiero decirles que se lleva a cabo parte de este proceso. Cuando estamos dormidos, nuestro cerebro organiza la información y hace que estas huellas permanezcan, hacen que el aprendizaje se vuelva significativo. Y esto, la neurociencia lo ha comprobado a través de diferentes experimentos que ha hecho. Hay un ejercicio que se hizo en Harvard, en donde
se muestra o se enseña un conocimiento a un grupo de personas, a un grupo de niños. Y luego, después de 15 horas de que se les enseñó, se les aplica un examen y dan un resultado, ¿ok? Primero se les enseña y les aplican un examen, discúlpenme. Primero les enseñaron el concepto y les pusieron, al terminar de enseñarlo, les pusieron un examen. Después de 15 horas, les pusieron otro examen. Y los resultados no variaron mucho entre el primero y el segundo examen. Ahora, a otro grupo de chicos les enseñaron, igual, les dieron una información y les pusieron al término un examen. Y 15 horas después, pero en esas 15 horas habían pasado sus 8 horas de sueño. Entonces, les pusieron un segundo examen. Y a este grupo de chicos hubo una gran diferencia entre el primer examen y el segundo examen. Es decir, los conocimientos se consolidan también con el sueño. Por eso es bien importante que pongamos atención no nada más al estado físico y emocional de nuestros niños. Es bien importante que cuidemos su sueño, que cuidemos lo que comen, y ahorita vamos a hablar un poquito más de eso. Ahora, también en base a todo esto nos podemos dar cuenta que es muy importante que los niños vayan desarrollando sus habilidades del pensamiento para que el proceso de aprendizaje cada vez se dé mejor. Entonces, en base a todo esto que les acabo de explicar, voy a subrayar algunas notas importantes. Muy bien. Paso número 1, hay que asegurarnos que nuestros hijos cuiden su cuerpo. Y hablar de cuidar su cuerpo significa que coman bien, que se hidraten bien, que hagan ejercicio todos los días y que además cuiden sus horas de sueño. Nuestros niños de primaria deben dormir entre 10 y 12 horas, perdón, entre 8 y 10 horas, ya estoy hablando de los preescolares, perdón. Los niños de primaria deben dormir entre 8 y 10 horas. Lo ideal es que durmieran 12, pero entre 8 y 10 es maravilloso y eso les va a permitir tener mejores condiciones para el aprendizaje. Otro punto muy importante es, hay que fomentar las emociones positivas. Por lo tanto, te invito a que señales los aciertos que tiene tu hijo, a que valides las cosas que hizo bien en el proceso de aprendizaje, que apruebes sus ideas, que le permitas que genere sus hipótesis y las lleves a cabo, y si no son correctas, que en el proceso él aprenda que no son correctas. Ahora, otro punto bien importante es que visualicen los errores como oportunidades de aprendizaje. Y súper importante, demuéstrales que confías en ellos. Eso es súper importante porque acuérdense el papel tan importante que tiene la amígdala. ¿Se acuerdan? Es el que nos motiva a aprender y la dopamina surge en base a estas emociones positivas. El éxito genera éxito. Fíjense muy bien. Genera oportunidades para resolver problemas, porque esto hace que tus hijos, cuando los niños son capaces de solucionar problemas, cuando son capaces de resolver las cosas por ellos mismos, automáticamente son niños más seguros de sí mismos. La autoestima se eleva y por lo tanto tienen una mejor actitud para aprender. Voy a poner un ejemplo. Si tú le abrochas la cinta de los zapatos a tu niño de 8 años, lo que le estás diciendo es que no es capaz de valerse por sí mismo. En cambio, cuando le dices cómo hacerlo y no haces las cosas por él, sino que le brindas oportunidades de que él lo haga, aunque se tarde mucho más de lo que tú tardarías, entonces estás validándolo y lo estás invitando a esforzarse y a perseguir metas cada vez más altas. Los invito a que no se pongan expectativas chiquitas con sus hijos, pónganse expectativas altas, pero impúlsenlos, no les resuelvan. Muy bien. Otro punto bien importante es estimula la curiosidad, generando en tus hijos oportunidades de crear y de poner en práctica sus ideas. Cuando estés trabajando con ellos, trata en la medida que sea posible de que los materiales sean variados. No se aprende nada más con un lápiz y papel.
Si ustedes están haciendo homeschool, si ustedes, hoy la pandemia nos ha invitado, pero yo me estoy refiriendo a los papás que deciden educar en casa. Entonces, en este punto bien importante, nosotros sabemos que no debemos de traernos el aula a la sala de la casa, sino que nosotros tenemos que aprovechar todas las oportunidades que el medio ambiente nos da para que nuestros niños aprendan. Entonces, estimula su curiosidad y permítelo que tenga estas oportunidades de ensayo y error. Cuando tu hijo te pregunte algo, tú respóndele con otra pregunta. Deja que ellos mismos lleguen a sus propias conclusiones, más allá de lo obvio, ¿ok? Me refiero a que cuando cuando ellos te pregunten, ¿qué es esto? Tú le digas, ¿qué crees que es? ¿Para qué crees que sirve? ¿Qué te imaginas que es? Vamos a investigar juntos. La mayéutica, ¿se acuerdan del método socrático que aprendieron en algún momento? ¿Sí lo conocen? Y si no, les explico de qué se trata. Se trata de que hagas que tu niño llegue a concluir a través de preguntas. ¿Y tú qué crees? ¿Y qué te imaginas que sería? ¿Qué pasaría si? O sea, genera la posibilidad de que ellos generen más preguntas y encuentren respuesta a sus preguntas. Y eso los va a ayudar a solucionar problemas. Fíjense muy bien, nuestro cerebro es una máquina de asociaciones. ¿Se acuerdan que les dije eso hace rato? Y entonces estas asociaciones le dan forma a nuestro pensamiento. Entonces nosotros necesitamos relacionar los conocimientos previos con los nuevos y también tenemos que relacionarlos con emociones. Entonces, si yo estoy aprendiendo y logré hacer algo y tuve éxito, entonces estas emociones van a ser positivas y yo voy a querer seguir intentándolo una y otra vez. Fíjense muy bien. Aquí tengo algo que escribí para ustedes. Cuando nosotros les damos a nuestros niños la oportunidad de poner en práctica sus ideas, esto genera alta autoestima. ¿Por qué? Porque los niños que son capaces de solucionar problemas no solamente solucionan problemas académicos, solucionan problemas en la vida. Y esto les da confianza, les ayuda a creer en ellos. Y el mundo hoy por hoy necesita a personas que quieren crear, que confían en sí mismos y que además son capaces de involucrar a los demás. El trabajo en equipo, el trabajo colaborativo también estimula, también activa a la amígdala, también genera dopamina, como ven. Entonces, todos asociamos de manera diferente. Por ejemplo, si yo ahorita digo la palabra deporte, ¿ok? Seguramente cada uno de ustedes pensó en un deporte. O quizá alguna persona, en vez de pensar en el nombre de un deporte, a lo mejor alguien pensó en fútbol, otra persona pensó en béisbol, otra persona pensó en atletismo y a lo mejor otra persona pensó en a mí no me gusta hacer deporte. Otra persona pensó en cansancio y otra persona pensó en algo divertido. Esto depende de qué, de nuestras propias experiencias, de cuáles son estas representaciones y estas asociaciones que ha hecho mi cerebro. Todos asociamos de manera distinta, tanto palabras como conceptos como emociones, pero las asociaciones son muy importantes en los procesos de aprendizaje. Fíjense muy bien. Hace rato les decía yo que nosotros tenemos que generar, y me regresé porque olvidé decirles algo muy importante. Cuando nosotros estamos diseñando lo que queremos que nuestros niños aprendan, tenemos que empezar a preguntarnos, a ver, ¿qué es lo que yo puedo hacer? Y pongo en la sala, porque puede ser en la sala de mi casa, o puede ser en el aula, o puede ser en el lugar en el que yo propongo para que sea el lugar de aprendizaje. Yo me tengo que pensar, ¿qué ambiente puedo crear o qué adecuaciones tengo que hacerle a ese ambiente para que sea visible el proyecto de aprendizaje? Entonces, por ejemplo, se me ocurre que si de pronto yo quiero generar una situación de curiosidad con los niños y quiero que ellos se interesen en un tema, a lo mejor se me ocurre que sobre la mesa de mi casa dejo un microscopio
Y entonces ahí, junto al cuando le serví el desayuno, ahí tengo el microscopio al lado. Y entonces ahí yo estoy generando una curiosidad. Seguramente, mamá, ¿qué es eso? ¿Para qué sirve? Y entonces les permito que ellos interactúen. A eso me refiero cuando digo qué ambiente tengo que crear o qué adecuación. O de pronto a lo mejor los invito a ver un documental y después genero de ahí un tema a desarrollar que tiene que ver con el currículum que yo tengo en casa. Ahora, muy bien, me regreso a la siguiente, estábamos por aquí, ya les dije esto. Y ahora, otro punto que me habían comentado que ustedes querían saber es cuáles son los requerimientos académicos de los niños entre los 6 y los 11 años de edad. Y yo aquí les digo dos cosas muy importantes. Es bien importante que los requerimientos académicos estén de acuerdo a lo que cada país pide. Entonces yo les digo, acérquense. Seguramente en internet pueden encontrar los planes y programas, pero algo bien importante, enriquézcanlos a través de un proceso de enseñanza-aprendizaje que promueva niños pensantes. Acuérdense, generen curiosidad, permítanles que cuestionen. Todo esto que les acabo de decir a través de esta charla es muy importante. Los conocimientos hoy los tenemos aquí en nuestro teléfono, en Google. Nosotros podemos acceder a cualquier tipo de conocimiento. Lo más importante es qué hacemos con ese conocimiento, cómo lo aplicamos, para qué me sirve, que yo sea capaz de decir, esta información es verdadera o esta información es falsa. Entonces, lo más importante es que enseñemos a nuestros niños a pensar. ¿Ok? Entonces, es importante que respetemos los planes y programas del país en el que estemos. Ahora, otro punto importante es cuando ustedes elijan un libro que va a ser el libro con el que trabajen con su hijo o un material, cerciórense que tenga el rango y la secuencia. Por ejemplo, aquí les puse un ejemplo en matemáticas. Ok, voy a explicar qué significa eso de rango y secuencia. Es desde dónde voy a aprender y hasta dónde voy a llegar. Si voy a hablar de la suma, entonces yo primero, el primer paso sería que tengo que entender cuál es el significado de la suma. Un niño tiene que saber que la suma es agregar. Otro punto importante es que me voy a ir de lo sencillo a lo complejo. ¿Se acuerdan que les decía que vamos de lo literal a lo abstracto? Entonces, primero aprendo con manipulativos. Y posteriormente, es decir, con manipulativos me refiero a elementos. Voy a sumar y necesito cosas. Le agrego, le quito, para que los niños entiendan este concepto. Una vez que yo ya lo entiendo, entonces empiezo a hacer sumas con números del 1 al 10 y después le agrego al 20, es decir, empiezo a ir con unidades y después voy con las decenas y después voy con las centenas. Primero empiezo a enseñar cosas sencillas, sumas sencillas, en donde 5 más 3 es 8, son sumas directas y sencillas. Y después empiezo a hacer combinaciones, es decir, cuando ya tengo la que llevo, es decir, 15 más 18. Ahí ya el 5 más el 8 ya tiene unidades y decenas. Entonces ya son más elaboradas, más complejas. Y posteriormente paso a tener ejercicios en donde pongo problemas razonados, donde el niño va a poder aplicar estos conocimientos. Y entonces ahí me fui con un conocimiento que voy de lo más sencillo a lo más complejo. Por eso eso es bien importante. Aquí les puse un ejemplo que lo saqué del libro de Mimi Presley, del libro, se los voy a enseñar, es un libro maravilloso, se los recomiendo muchísimo, Técnicas y Estrategias del Pensamiento Crítico, es de Trillas y es de Maureen Presley. Pero muchísimos libros lo traen, hay muchos libros, o sea, si ustedes eligen un libro de texto con el que van a trabajar, lo que tienen que fijarse es que la información venga, qué es lo que ese material está explicando, ¿verdad? Sobre qué se va a tratar, pero que tenga una secuencia que vaya de lo más sencillo a lo más complejo. ¿Ok? Bueno, entonces les agradezco muchísimo su atención, pero quiero dejarles por aquí este pensamiento que me gusta mucho, que es de Bill Marty, que dice, mientras los niños aprenden a escuchar, están aprendiendo a hablar. Mientras los niños aprenden a hablar, están aprendiendo a leer.
Mientras aprenden a leer, están aprendiendo a escribir. Y mientras aprenden a escribir, están aprendiendo a pensar. Mientras aprenden a pensar, están aprendiendo a escuchar. ¿Se fijan? Es maravilloso. Y tiene todo que ver con lo que les acabo de decir. Estamos hilando el conocimiento. Así es. Nada se aprende de manera aislada. Por eso es bien importante que cuando ustedes aprendan, involucren a sus niños en este proceso, hagan que todos los sentidos estén involucrados. Que los niños escuchen, que los niños escriban, que los niños hablen, denles la oportunidad de hacer representaciones, de hacer dibujos, de trabajar con su cuerpo, de trabajar con la mímica, de manipular diferentes materiales. Bueno, les agradezco mucho su atención y aquí les dejo mis datos. Soy la licenciada Marina Salazar, directora de Learning. Aquí están nuestras redes sociales y les comparto el teléfono de la empresa. Que tengan un excelente día y que la información sea de beneficio para ustedes y para sus hijos. Muchísimas gracias. Agradecemos a la licenciada Marina Salazar por compartir con nosotros esta plática, que sabemos será de gran bendición tanto para nosotros como para nuestros hijos. También les quiero invitar a que continúen viendo las siguientes conferencias, ya que aprenderemos sobre el temperamento de nuestros hijos, cómo educar a los que están en edad preescolar, además de cómo conectar con su corazón, entre otros temas. Muchas gracias por acompañarnos.